Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo que les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante y a veces turbio mundo de las series turcas. Un universo lleno de drama, romances, secretos y por supuesto protagonistas que nos roban el corazón. Y hoy, amigos, vamos a hablar de un tema que ha generado un terremoto en el fandom, un tema que ha incendiado las redes sociales y que honestamente nos tiene a todos con el alma en vilo. Sí, amigos, hoy vamos a desmenuzar hasta la última migaja el revuelo causado por un vídeo que ha puesto a temblar los cimientos de la industria, el vídeo de la lesión de Can Yaman y la reacción de Demet Özdemir. Para aquellos que aún no estén familiarizados con este torbellino de emociones, permítanme darles una breve, pero jugosa, introducción. Prepárense porque la historia es apasionante. ***, érase una vez. Erkenci y la explosión de la química ***. Todo comenzó con una serie. Una serie que para muchos marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas. Hablamos de Erkenci, un fenómeno global que conquistó corazones en cada rincón del planeta. La fórmula del éxito. Una historia romántica, llena de comedia y drama, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad, y sobre todo, una pareja protagonista con una química irresistible. Y aquí es donde entran en juego nuestros protagonistas. Demet Özdemir una actriz con un talento innato, una belleza deslumbrante y un carisma que atrapa. Demet, en el papel de Sanem, la soñadora y alegre protagonista, nos enamoró con su inocencia, su valentía y su espíritu libre. Su interpretación, llena de matices y emociones, la convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Can Yaman un actor con un físico que hace suspirar a medio mundo, una sonrisa que desarma y un talento que va más allá de lo evidente. Can, en el papel de Can Divit, el fotógrafo rebelde y enigmático, nos cautivó con su intensidad, su vulnerabilidad y su innegable atractivo. Su interpretación, llena de pasión y magnetismo, lo catapultó a la fama internacional. Juntos, Demet y Can formaron una pareja que traspasó la pantalla. La química entre ellos era explosiva. Se notaba en cada mirada, en cada gesto, en cada roce. La conexión era palpable, innegable. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance fuera de la ficción no tardaron en surgir. El rumor, el deseo y la incertidumbre ***. Las redes sociales ardían. Los fans se volvieron locos. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo más allá de la ficción? La especulación fue constante y el interés del público ni se imaginan. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo era analizado con lupa, buscando pistas, señales, indicios de un romance secreto. Demet y Can, por su parte, mantuvieron silencio. Nunca confirmaron ni negaron nada. Quizás querían proteger su intimidad, quizás querían mantener el misterio, o quizás, simplemente no era el momento. El hecho es que la incertidumbre alimentó aún más la curiosidad y el deseo de los fans. La serie llegó a su fin, pero la llama del Demet Can no se apagó. Los fans siguieron esperando, soñando con un reencuentro, con una confirmación, con un final feliz para sus ídolos. Pero la vida, como sabemos, es impredecible. Y cada uno tomó caminos diferentes. Ambos continuaron con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos, cosechando éxitos y construyendo sus propias historias. Y aunque el tiempo pasó, la magia del Demet Can persistió en la memoria colectiva. El vídeo que sacudió las redes sociales ***. Y entonces, llegó el vídeo. Un vídeo que de repente revivió el interés, la emoción y la especulación. Un vídeo que en cuestión de horas se viralizó y se convirtió en el tema de conversación en todo el mundo. El vídeo en cuestión mostraba a Can Yaman, en lo que parecía ser un entrenamiento deportivo, sufriendo una lesión. Imágenes breves pero impactantes. Se le ve quejándose, llevándose la mano a alguna parte del cuerpo, mostrando signos de dolor. La tensión en el ambiente es palpable. Se intuye la preocupación de quienes lo acompañan. Pero la verdadera bomba, el verdadero detonante de la locura, fue la reacción de Demet Özdemir. El análisis de la reacción, preocupación, cariño o algo más, ***. Y aquí es donde nos adentramos en el corazón de la noticia.
¿Cómo reaccionó Demet Özdemir ante la lesión de Can Yaman? ¿Qué sentimientos se pudieron percibir en su mirada? ¿Qué nos revela este breve pero significativo fragmento de vídeo? Vamos a analizar la escena por partes, desmenuzando cada detalle, cada gesto, cada expresión facial. Prepárense porque la cosa se pone interesante. Asterisco 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 el contexto asterisco asterisco el vídeo, según lo que hemos podido averiguar, fue grabado en algún lugar donde Can Yaman estaba practicando deporte, probablemente fútbol o baloncesto. No se sabe exactamente qué tipo de lesión sufrió, pero se aprecia claramente el momento en que se queja y se lleva la mano a alguna parte del cuerpo, lo que indica un posible golpe o una torcedura. La brevedad del vídeo no nos permite conocer más detalles sobre la gravedad de la lesión. Asterisco 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 la sorpresa asterisco asterisco el primer sentimiento que se percibe en la reacción de Demet es la sorpresa. Es completamente normal. Ver a alguien, y más si se trata de un conocido, sufrir una lesión, genera una reacción de asombro, de incredulidad. La sorpresa inicial se refleja en su rostro, en la forma en que sus ojos se abren, en la expresión de incredulidad que se dibuja en sus facciones. Es una reacción instintiva, humana, ante algo inesperado. Asterisco 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 la preocupación asterisco asterisco inmediatamente después de la sorpresa, la preocupación se hace presente. Se nota en la forma en que Demet fija su mirada en Can, en la forma en que se acerca a él, aunque sea con cautela. La preocupación es un sentimiento que surge de forma natural cuando vemos a alguien sufrir, especialmente si esa persona es importante para nosotros, o si hemos compartido momentos especiales. En la mirada de Demet, se puede apreciar una mezcla de angustia y curiosidad. Quiere saber qué le pasó, cómo está, si necesita ayuda. Asterisco 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 la cercanía, pero con distancia asterisco asterisco Demet se acerca a Can, pero no lo hace de forma invasiva. Mantiene una distancia prudente, quizás por respeto a su privacidad, quizás por la presencia de otras personas, o quizás por pudor. Este detalle es importante porque nos revela que aunque la preocupación está presente, también existe un cierto grado de respeto y de conciencia del espacio personal. Asterisco 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 la mirada. Penetrante asterisco asterisco aquí es donde la cosa se pone jugosa. La mirada de Demet es intensa, penetrante. Observa a Can con atención, como tratando de descifrar lo que le ha pasado, como tratando de entender su dolor. Es una mirada que transmite empatía, pero también, algo más. ¿Qué es ese algo más? Depende de cómo cada uno interprete las imágenes. Asterisco 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 emoción, cariño, nostalgia, asterisco asterisco la pregunta del millón, ¿qué tipo de emoción se percibe en la mirada de Demet? ¿Es solo preocupación? ¿O hay algo más? ¿Se percibe cariño, nostalgia, o incluso, una pizca de arrepentimiento? La respuesta es subjetiva. Depende de la interpretación individual de cada persona. Pero lo que sí es cierto es que la conexión entre ellos, incluso después de tanto tiempo, sigue estando presente. La chispa, de alguna manera, aún brilla. Asterisco asterisco la interpretación y la subjetividad asterisco asterisco. Es importante recordar que al analizar este tipo de situaciones, la subjetividad juega un papel fundamental. Cada persona interpreta las imágenes de manera diferente en función de sus propias experiencias, de sus propios sentimientos, de sus propias expectativas. Algunos verán solo preocupación, empatía y respeto. Otros, en cambio, podrían interpretar la mirada de Demet como una señal de cariño, de nostalgia, o incluso de algo más. La verdad, como siempre, está en algún lugar entre ambas interpretaciones. Lo que sí es innegable es que la conexión entre Demet y Can, que comenzó en la ficción, ha trascendido la pantalla y sigue presente, de una u otra forma, en sus vidas. Asterisco asterisco el impacto de las redes sociales y el poder del fandom asterisco asterisco. Este vídeo, como muchos otros, ha sido un claro ejemplo del impacto de las redes sociales y del poder del fandom. En cuestión de horas el vídeo se viralizó, generando un debate apasionado en todo el mundo. Las redes sociales nos permiten estar al tanto de todo, pero también nos exponen a la especulación, a la interpretación subjetiva de las imágenes y, en ocasiones, a la manipulación. El fandom, por su parte, es una fuerza imparable. Los fans son apasionados, leales y siempre están ávidos de información sobre sus ídolos. Son ellos quienes, a través de sus comentarios, sus análisis, sus teorías, mantienen viva la llama del interés y la curiosidad.
En este caso, el fandom de Demet Khan ha resucitado con fuerza. Los fans han vuelto a soñar, a especular, a crear teorías, a revivir recuerdos y a alimentar la esperanza de un reencuentro, de una reconciliación, de un final feliz para sus ídolos. *** Reflexiones sobre la naturaleza humana y las relaciones ***. Este vídeo nos invita a reflexionar sobre varias cuestiones importantes. La empatía y la conexión humana La reacción de Demet, independientemente de su interpretación, es un claro ejemplo de empatía. Es natural sentir preocupación por alguien que sufre, independientemente de la relación que tengamos con esa persona. La empatía es una cualidad fundamental de la naturaleza humana, que nos permite conectar con los demás, sentir su dolor y ofrecerles apoyo. La naturaleza de las relaciones ¿Qué tipo de relación mantienen hoy en día Demet y Khan? ¿Son amigos? ¿Se tienen cariño? O tal vez, hay algo más que solo amistad. La verdad, solo ellos lo saben. Lo que sí es cierto es que la conexión que tenían en la pantalla se mantiene, de alguna manera, incluso fue de ella. Las relaciones, como sabemos, son complejas y pueden evolucionar con el tiempo. El poder del pasado y la nostalgia La nostalgia es un sentimiento poderoso, que nos conecta con el pasado, con los recuerdos y con las personas que han sido importantes en nuestras vidas. La reacción de los fans ante este vídeo es un claro ejemplo del poder de la nostalgia y del impacto que tiene el pasado en el presente. La importancia de la privacidad Es fundamental respetar la privacidad de las personas, especialmente de las celebridades. Aunque el público tiene derecho a estar informado sobre la vida de sus ídolos, también es importante respetar sus límites y no invadir su intimidad. ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Demet se preocupó por Khan eso es innegable. Su reacción, aunque breve, fue un reflejo de preocupación y empatía. La química entre ellos, de alguna manera, sigue vigente La conexión que tenían en la pantalla, que conquistó a millones de personas, sigue presente, aunque sea de forma sutil. Las redes sociales son un arma de doble filo Nos permiten estar informados, pero también nos exponen a la especulación y a la interpretación subjetiva. El público siempre estará interesado en la vida de sus ídolos El fandom es una fuerza imparable, que siempre estará atenta a cualquier novedad. El futuro de Demet y Khan ¿Qué les depara el futuro a Demet y Khan? Ambos siguen cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Demet, con su talento y su carisma, sigue protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Khan, por su parte, continúa cosechando éxitos internacionales, participando en proyectos ambiciosos y conquistando a audiencias de todo el mundo. ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se reconciliarán? ¿Tendrán una segunda oportunidad en el amor? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que la historia de Demet Khan sigue viva en el corazón de los fans. Un mensaje final para nuestros queridos fans Y para terminar, quiero enviar un mensaje especial a todos nuestros queridos fans, a todos aquellos que han seguido la historia de Demet y Khan con tanta pasión y entusiasmo. Gracias por su apoyo gracias por su lealtad, por su cariño y por su dedicación. Son ustedes quienes han mantenido viva la llama de la esperanza y quienes han hecho posible que la historia de Demet Khan siga siendo tan especial. Disfruten del presente disfruten de los éxitos de Demet y Khan en sus carreras profesionales. Apóyenlos en sus nuevos proyectos y celebren sus logros. Sean respetuosos sean respetuosos con la privacidad de Demet y Khan. No invadan su intimidad y permítanles vivir sus vidas con tranquilidad. Sigan soñando sigan soñando con un reencuentro, con una reconciliación, con un final feliz. La esperanza nunca muere. Y para finalizar, Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado pensando. ¿Qué opinan ustedes sobre la reacción de Demet Özdemir? ¿Creen que sintió solo preocupación?
¿O creen que había algo más? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatirlas. No se olviden de darle un me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.